Pues bien, a lo prometido entonces, las cifras, presupuesto 2018 presentado justamente en La Nación. Alfredo, bueno, tenemos también la palabra de Carlos Heller. Así es, estuvimos charlando con Carlos Heller y para consultarle una opinión sobre la presentación del presupuesto 2018 del Gobierno Nacional. La primera pregunta que le hicimos es cómo veía esta presentación anticipada. ¿Por qué nadie pensaba que se adelante tanto, tanto Duhovne como el ministro de Finanzas, en presentar el presupuesto para el año que viene? Pero escuchemos lo que decía Carlos Heller en esta primera pregunta. Primero, creo que está claro que el gobierno no tiene apuro en que esto se trate, ha cumplido con los plazos legales y ha hecho la presentación, pero la simple lectura de los medios nos permite tener la convicción de que el objetivo de que esto sea tratado después de las elecciones y tal vez cuando se constituya el nuevo Parlamento, es decir, a partir del 10 de diciembre en sesiones extraordinarias. ¿Por qué esto? Porque el presupuesto es un presupuesto que más allí de algunos maquillajes encierra un objetivo de fuerte ajuste y seguramente no obtendría los votos necesarios para ser tratado en este momento, en el que muchas fuerzas políticas asumen posturas opositoras para poder retener un caudal de votos que no lo tendrían si se mostraran de acuerdo con la propuesta del oficialismo. Bueno, ahí está la primera parte, ¿no? Porque el Gobierno Nacional hizo la presentación ahora, pero lo va a tratar después de las elecciones. Claro, con el nuevo Parlamento, digamos. Claro, obviamente que si lo presenta y si lo va a tratar ahora no tienen los números, quizás optimistas en lo que va a suceder el 22 de octubre. La segunda consulta que le hicimos al diputado es las principales consideraciones del presupuesto, los números, los datos que volcó el Ministerio de Hacienda y de Finanzas en el presupuesto 2018 nos decía esto. Entrando en la consideración del presupuesto, lo primero que hay que decir es que el presupuesto es optimista en el sentido de que plantea un crecimiento para el año que viene de 3.5 del PBI, un dato que no tiene demasiado correlato con las estimaciones que hacen los privados, ni con lo que en estos mismos días, hoy mismo en los diarios hay una declaración de un representante del Banco Mundial que habla de 2.8. La diferencia parece no tan grande, pero es importante porque los ingresos se calculan sobre la base del producto. Y una cosa es si la economía crece 3,5 y otra si crece 2,5 o 2.8. Los ingresos van a ser menos en realidad que lo presupuestado. Bueno, a ver, lo que decía el diputado, para que entendamos un poquito mejor, lo bajemos un poco para que todos podamos entender, es que el gobierno es demasiado optimista en este crecimiento que va a tener en el 2018. Ya, inclusive nos da algunos datos el diputado que algunas organizaciones internacionales están diciendo que es demasiado optimista, el 3,5 presentado. Lo vimos también que los números de inflación que dan entre 8 y 12% para el año 2018. Claro. Bueno, había una estimación también para el 2017. Por ahora están... sí. Del año pasado y no se ha llegado. Indudablemente sabemos que va a estar por encima del 20. En estos 2 años han sido muy buenas las predicciones de no pegarle, digamos, la cifra de las inflaciones. Entonces, y tampoco del presidente. No ha sido muy bueno, ha sido mala. Si no fueron... Bueno, pero es así, ver, es así. Bueno, ahora vamos a escuchar al diputado hablar sobre las expectativas que tiene el gobierno también en lo económico del año que viene. Porque esto también es importante tener en cuenta qué es lo que quiere en lo económico el gobierno nacional, y decía esto el diputado Carlos Heller. La segunda cosa que tiene el presupuesto es que se construye sobre la base de una expectativa de inflación muy baja, que por otro lado, mirando la historia de lo que pasó en el 2016 y en el 2017, hemos visto que no se ha cumplido. Pero que en este caso aparece acompañada de trascendidos de que sería política del gobierno que las paritarias se resuelvan en el marco de esa expectativa de inflación, con lo que seguramente se va a dar un fuerte ajuste en el salario, en el valor del salario, si esto efectivamente se concreta. El presupuesto tiene una estimación
de un crecimiento del gasto social por encima del conjunto del gasto, y es una de las cosas que el gobierno utiliza para mostrar que, o para decir, o para intentar mostrar que no se trata de un presupuesto de ajuste. Pero en realidad, cuando uno observa los valores desagregados, creo que tampoco esto efectivamente es así. Ayer mismo se conoció el dato actualizado del índice de Gini, que mide cómo se va dando la distribución del ingreso en la Argentina, y los datos indican que sigue concentrándose la riqueza en pocas manos y sigue aumentando la pobreza en el otro extremo. Es decir, que todas estas políticas van generando un modelo económico cada vez más injusto. Tenemos por delante un presupuesto que además pretende reducir el déficit fiscal. Yo decía hace un ratito que probablemente los ingresos sean menores que los previstos, y si además se prevé reducir el déficit fiscal, y si además hay que tener en cuenta la suba de los intereses por el crecimiento del endeudamiento que el país viene teniendo y que volverá a tener en el año 2018, lo previsible es que el ajuste que haya en el gasto sea mayor que el que está previsto en el presupuesto. Y acá hay que decir que cuando uno habla de ajuste en el gasto se distribuye en grandes rubros. El rubro principal es todo lo que tiene que ver con la seguridad social, y luego están los subsidios a la energía y al transporte, luego están las transferencias a las provincias y los gastos en salud y educación. Así que cuando se piensa que va a haber ajuste, hay que pensar que esos son los rubros que indefectiblemente se van a ver alcanzados por ese ajuste. Entonces es muy difícil que las provincias mejoren su coparticipación en ese panorama. Yo creo que va a haber aquí también recorte, agregado a la pelea con Buenos Aires, que si efectivamente tiene éxito la propuesta que impulsa el oficialismo, eso tendrá que significar disminuciones y recortes de la coparticipación para el resto de las provincias, y que ahí tampoco creo que podamos hablar de un resultado alentador. Bueno, ahí veíamos, Marcelo, que... La primera, te pregunto, Sí. Lo que dijo al último, el tema de recursos y fondos para, sobre todo en el tema de Buenos Aires y lo que están peleando los otros distritos, es que si esto se lleva a cabo y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da la razón a Buenos Aires, para Tucumán, por ejemplo, 3.500 millones menos, Exacto. Bueno, 2.500 para Salta, 7.000 menos para Córdoba, un problema de cara al futuro, lo que va a ser el 2018, ¿es así? Por supuesto, y también habla de lo que dijiste, de las metas de inflación, o sea, y no es casual lo que hace el gobierno nacional, porque a ver, si yo pongo una meta de inflación al 12-13%, las paritarias no pueden superar eso, o sea, le estás poniendo un techo de 15%, inclusive se está escuchando que no se va a permitir las cláusulas gatillo. Claro, en las explicamos próximas que la paritarias. cláusula gatillo es que si supera lo Exacto. previsto en el acuerdo salarial de paritarias, Exacto. supongamos que se ponga, como el gobierno dice, el 14%, si la inflación se va al 18 o al 20, habría ahí una cláusula que habilita para que los sueldos también no pierdan contra la inflación. El ¿Es acuerdo así? de los bancarios, por ejemplo, este año quedó en 23%. Como va a superar 2% más o 3% más, automáticamente se dispara hacia el valor que da oficial de inflación el Estado. Sería más El justo, gobierno. pero para el año que viene... Exacto. Esto no está previsto en el presupuesto, no hay cláusula gatillo. No, O sea no lo que quieren hacer. si la inflación es para arriba, chau. Vos arreglaste y fuiste. Vos arreglaste y fuiste. Bueno, aquí tenemos algunos datos también para ayudar un poco más a entender a los que están viendo ahí en casa lo que es la estimación del presupuesto. Bueno, ya lo dijo Carlos Heller, el diputado, entre 8 y el 12%. Bueno, esto es fundamental, lo que dijimos en el programa pasado. La quita de subsidios. Hay un 20% menos de dinero destinado a los subsidios, y esto es un problema porque va a aumentar la electricidad, va a aumentar el gas y va a aumentar el agua. Y aquí las contradicciones del presupuesto, porque a ver, subo el gasto social, supuestamente lo que estoy haciendo es subiendo el gasto social, pero a su vez estoy ajustando el bolsillo del que menos tiene. Entonces, es contradictorio. Si vos me subís el gasto social, pero me estás castigando a ese sector, es como que
hasta subir el gasto inentendible. social tiene que la gente entenderlo como que voy a destinar más hacia los que menos Exactamente. tienen o hacia la gente en general. Y obviamente que van a destinar más dinero, porque si sigo ajustando en el bolsillo a aquellos que menos tienen, por supuesto que el Estado Nacional va a tener que ir hacia ese lugar, hacia ese sector con más recursos. Por eso es medio contradictorio. Bueno, la liberación del precio del combustible, otro de los problemas que vamos a tener el año que viene, todo por la base de la inflación entre el 8 y 12%. Se ha liberado a voluntad y al mercado que las petroleras pongan el precio testigo del combustible en el país. Algo peligroso, ¿no? La gente lo ha tomado con temor, porque dice, bueno, ¿y quién va a controlar eso? ¿Cómo sé cuál es el precio justo y cuando me cobran de más, no es cierto? ¿Recuerda cuando tuvimos al profesor Ferulo que dijo que el mercado ya no existe en nuestro país? No existe un libre mercado en nuestro país. Hay grupos concentrados de la economía que manejan la economía de nuestro país. Imagínate 3 petroleras que manejan la producción de crudo y la refinación de combustible. ¿Qué van a hacer? Se van a sentar. Si nos permitimos pensar mal, ¿qué dice usted? Que se sentarán y van a decir, a ver, por supuesto, tenemos que aumentar más o menos así, porque no va a bajar ninguna para competir. Porque hay algunos que dicen, yo escuché a algunos colegas en Buenos Aires, y bueno, esto va a ser las competitivas, entonces van a bajar o no van a subir tanto para que la gente los elija. ¿Esto es ingenuidad o es...? Si a nosotros nos presentan un caso que ha sucedido esto en nuestro país, yo les acepto. Nunca en la historia sucedió esto en el país. Bueno, a ver. La siguiente placa, vamos a ver la siguiente placa que nos va a informar, obviamente, el déficit comercial. Incremento de precios en 45%. En un 45% alimentos. Bueno, esto le toca Y por supuesto, el último dato que decía la placa recién, y por supuesto, subís el gas, subís el agua, subís la electricidad, ¿qué va a suceder? Van a incrementarse los costos, va a subir el transporte, va a subir el combustible, los fletes, se va a incrementar. El déficit comercial, rapidito, porque esto es algo preocupante. 4.500 millones de dólares de déficit comercial está previsto en el presupuesto para el 2018. Le vamos a explicar a la gente que el déficit comercial es la balanza comercial, es decir, lo que el país exporta versus lo que el país importa. Lo que compro sobre lo que vendo. Exacto. Es así. Es el más alto, y esto es un dato realmente llamativo y preocupante, el más alto en este mes de 1.083 millones de dólares en los últimos 20 años de nuestro país. O sea, el déficit de este mes... Las importaciones le están ganando a las exportaciones. Mucho más. Y se prevé para el presupuesto que eso suba, o sea, el déficit comercial se incremente. Sería mayor. A ver, y aquí vamos el último dato que dio Carlos Heller cuando estábamos hablando con respecto a esta cuestión de la provincia de Buenos Aires. Los montos no coparticipables, y acá lo vamos a sumar después a nuestro compañero Isauro, con respecto a lo que va a suceder. Se está preveyendo en el presupuesto, porque está dentro del presupuesto, una disminución del 18% en los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Bien, eso no sé en cuánto será en plata, no sé, pero... A ver, hay un monto, lo que pasa es que son fondos discrecionales. Bien, o sea, les doy, ¿qué quiere decir? Le doy a quien quiero y a quien no quiero no le doy. A la hora que quiero, en el momento que quiero y el monto que quiero. Y aquí vamos a una desigualdad que vemos en Tucumán con los ATN que llegan a la provincia y los ATN que llegan a Buenos Aires o a la capital. ¿Sabe cuánto es el ingreso por habitante por año sumada a la recaudación del impuesto provincial y también de los ATN y también de los recursos de coparticipación en Tucumán? 5.700 pesos por habitante por año. En Tucumán. En Tucumán. A los tucumanos nos toca 5.700 por cada uno. Por cada uno. Bien. Capital Federal, 17.250 pesos por habitante. Esto sumado a la recaudación, suma la recaudación de ingresos brutos de los impuestos locales más la coparticipación. Mire la diferencia que hay. Sí. Los ATN. 3 veces más. Más todavía, sí. ATN, año 2017, lo que está registrado en el Tesoro Nacional, se me va a retar Isauro, sí, 400 millones de pesos recibió Jujuy. Ahí está Morales, que es digamos, el gobernador afín a Cambiemos. En un solo día recibió 300 millones. En un solo día. En un solo día. Y hace poquito 100 más. Bueno, Cava, Capital Federal, 1.177 millones. Y Tucumán recibió 66 millones que están registrados en el Tesoro Nacional. Bueno, la diferencia era que se supone que entre lo que dijo Isauro, que la capital y Concepción son 110 millones, un poquito más, acá figura, oficialmente, 66. Con algunos papeles 66, habrá que ver. Pero entonces. acá está el tema. A ver. ¿Quiénes recibieron los 66 millones? A ver. Porque esto es ahí está el problema. Cuente. 11.5 recibió Yerbabuena en 3 tramos. Recibió 40 millones el San Miguel de Tucumán. 1.5 Yerbabuena, Banda del Río Salí, 5 millones. Y está, faltaba el datito ahí, lo de Concepción, que figura únicamente con 12.5 millones de pesos que recibió el municipio de Concepción. De todas maneras, ahí lo ve con papel en mano, con una documentación. No, bueno, lo que pasa es que
yo no sé qué se suma, la verdad. Bien. Pero si vos vas a la página de la fuente, yo la digo, ¿no? La fuente se llama, es una asociación argentina de presupuesto y administración financiera pública. Y ahí figura ASAP. ese. Ahí figuran que le mandaron 100 y no reconoció nada y no presentó ni un comprobante, nada. Ni un papel. Así es. Bueno, quieren digamos, ganar es que es las discrecional. elecciones poniendo plata, está claro, eso son cifras, pero quieren ganar poniendo plata. Esa es la verdad. Bueno, a ver, también ¿por qué en el presupuesto tenemos que tener en cuenta esto? Porque, a ver, ¿cómo es la distribución de los recursos y cómo el presupuesto nacional destina los recursos que tiene? Claro. Bueno, ¿cuánto es el...? ¿Usted dice que no somos todos iguales? No, Con el presupuesto, bueno. usted no habla tan bien como hablan allá yo pregunto, a en ver. en el puerto. En el plan Belgrano también le daban lo mismo a ellos más que a nosotros. Claro. Claro, sí, obviamente. El análisis de la composición de gasto directo real por habitante. ¿Qué Sí. significa? ¿Cuánto se gasta por habitante en cada provincia, en cada distrito en el país? ¿Cuánto invierte el Estado Nacional? Exactamente, Bien, ¿cuánto vamos, invierte? rápido. En Cava, por cápita, 200.405 pesos por habitante por año. Mire Tucumán. Quedamos más abajo que hace rato. 45.260 pesos. Esto es lo que gasta la provincia y la nación por habitante. Claro. ¿La provincia o la Mira nación? la nación, claro, y la provincia. Y la provincia. Perfecto. Mira la diferencia. Por cápita, 60.680. ¿Sí? Aquí había algo llamativo que, por ejemplo, estábamos analizando que si vos lo analizás por el tema de la densidad poblacional, Tucumán siempre va perdiendo. Sí. No, Porque en el si norte- recibimos mucho menos que... Misiones. ¿Ah? Acá tenemos Salta, ¿sí? Tenemos Santiago del Estero también. ¿sí? Bueno, Lo La pasa Pampa que tenemos yo todo acá, me sí, sepan exacto. disculpar sin los anteojos, estoy muy cerca y no distingo cuáles son las provincias. Eso me parece ¿sí? que es El Ushuaia. dibujito. Sí, el dibujito, ahí está. Bien. ¿Ah? Pero, Sí. sí, gracias. Bien. Bueno, toda la información esta que vamos bajando depende también de lo que el Estado Nacional destina a las provincias. Y el problema es que Tucumán, con la densidad poblacional que tiene y la necesidad de dinero para poder cubrir esas como decíamos, lo que cada habitante necesita, estamos siempre en un parámetro desigual. Bien. Siempre. Y con la posibilidad de 3.500 millones menos si prospera en la Corte el pedido de Vidal y la provincia de Buenos Aires. Sí, así bueno, es. nos tenemos que ir. Bueno, la verdad que me deja asustado con las cifras. Qué bajo que estamos, ¿no? O sea, Muy estamos bajitos, abajo. muy bajitos. Bueno, gracias, Alfredo. Como siempre, Muchísimas usted. gracias. Estas son cifras oficiales. Siempre lo Oficiales, decimos, siempre. No hay manipulación de números. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando vuelva a crecer, porque hay un informe especial y tiene que ver con la salud de la población. Ya regresamos.